Amigos y buscadores del conocimiento, sean una vez más bienvenidos a su canal Ley de Atracción Universal. Les habla Uriel Vázquez. Compartir con todos ustedes en un tema más del seminario La expansión de la conciencia universal. Bueno, para iniciar ese seminario o este curso, por así decirlo, o este ciclo de temas de conocimiento gnóstico y de conocimiento esotérico, va dirigido a todas y cada una de aquellas personas que en su corazón y en su alma anhelan el despertar de la conciencia, anhelan poder compartir y sobre todo quieren por sí mismos encontrar su propia verdad. ¿Por qué hago referencia de esto? Todos sabemos hoy en día que el gnosticismo, desde la década de 1950, cuando Víctor Manuel Gómez o el venerable maestro Samael Aun Weor lo develó nuevamente a la humanidad, ya que habían ciertos grupos que utilizaban la palabra gnosis, ciertos movimientos que utilizaban y empleaban la terminología de la gnosis, gnosticismo, etc. El venerable maestro Samael Aun Weor hizo una gran labor y es una labor de admirar profundamente. Esta labor fue la de recopilar todo ese conjunto de informaciones, de conocimientos, de sabiduría que estaba diseminada por todas aquellas partes del mundo y la puso al alcance de muchísimas personas, entre ellas personas que aún todavía tienen vida y que compartieron o fueron discípulos directos de Víctor Manuel Gómez o del venerable maestro Samael Aun Weor. Para todas aquellas personas, mi admiración y mi gratitud. Gracias a esas personas entregar y compartir esa sabiduría y ese conjunto de conocimientos que la Avatara de Acuario develó y recopiló en su tiempo y en su época para plasmarlo de forma sintetizada a toda la humanidad. Gracias a esas personas que sirvieron de instrumento y de herramienta para que pudiera llegar a todos nosotros y hoy en día también las nuevas generaciones lo podamos retransmitir. ¿Por qué yo hago referencia de eso? Para nadie es un secreto que actualmente, en este año en el cual estamos viviendo, hay múltiples, y realmente son muchas, ¿sí?, las congregaciones, instituciones, movimientos, iglesias, ¿sí?, que de una u otra forma están expresando la gnosis. ¿Qué pasa hoy en día? De que existe algún tipo de rivalidad que porque pertenecen a esa institución o que porque fueron de ese movimiento o porque no comparten con tal persona o no compartieron con tal otra, y eso ha generado muchísima división. Esto lo único que afecta es el conocimiento mismo y la doctrina misma que nos develaron y nos compartieron gracias al enorme sacrificio de aquellos grandes seres, hombres que buscaban la iluminación y el despertar total de su conciencia, que entregaron su vida a ello, como lo fue el venerable maestro Samael Aun Weor, como lo fueron los maestros que le prosiguieron, ¿sí?, como lo fue Elena Petrolina Blavatsky, como lo fue Hilarión, ¿sí?, como lo fueron muchísimos maestros de la antigüedad, Francisco Apropato, ¿sí?, como lo fue Swami Sivananda y muchos otros hombres que vinieron en su época y marcaron la historia, o al menos la historia del despertar de la conciencia, de la revolución del despertar de la conciencia, por así decirlo, y que sin ellos no hubiera sido posible que hoy en día tuviéramos estas enseñanzas, o hubiera quedado más difícil de comprender. Hoy en día pues hay personas que se las atribuyen, ¿sí? De esto no vamos a hablar
esto queda al veredicto de la conciencia pública, como lo mencionaba el venerable maestro Samael Aun Weor. La verdad fue que desde muchísimos años atrás, ¿sí? Desde muchos siglos atrás, el esoterismo ha venido evolucionando. El esoterismo nos ha mostrado otra concepción. Como lo decía, o como lo he dicho en muchísimos de mis videos, que a muchas personas les han gustado, a otras de pronto no tanto, es algo normal. Ocurre que gracias a ese desarrollo es que se pueden comprender muchísimas cosas más. Si no hubiese sido por ese impulso, si no hubiese sido por esa transformación, realmente no tendríamos a la mano tantos y tantos conocimientos. Pero ¿qué pasa cuando se tienen tantos y tantos conocimientos? Se puede confundir, ya que realmente esto es como armar un enorme rompecabezas, póngale de unas 100.000 fichas, ¿sí? Y poder encontrarle el hilo a ello es muy complicado. Hay que tener estudio, dedicación, disciplina, trabajo interno, ¿sí? Y sobre todo, como lo mencionábamos, tener como ese sexto sentido, desarrollar esa intuición, como lo mencionamos en uno de los videos pasados, que tenía que ver con por qué eliminaron los conocimientos gnósticos de la antigüedad, ¿sí? Y es que de eso trata la gnosis, del autoconocimiento de sí mismo. Anteriormente, si lo vemos unos 10 o 15 años atrás, por allá en la época del 2005, del 2009, 2010, seguía siendo un tabú estos conocimientos. Eran rechazados por todo el mundo. Eran rechazados por, bueno, las más de 17.000 iglesias cristianas. Eran rechazados por, bueno, la iglesia ortodoxa y en fin, por todo el mundo, la mayoría. Cuando decían o hablaban de personas que practicaban o estudiaban la gnosis, decían no, son brujos, son magos, son personas en las cuales no debes confiar. Y te lo está diciendo una persona que tuvo la dicha y la gracia de poder nacer en un hogar en el cual se hablaba de gnosis a diario. Desde que tengo razón de ser, he escuchado la palabra conciencia, he escuchado la palabra revolución de la conciencia, he escuchado la palabra la eliminación y la desintegración de la falsa personalidad, ¿sí? He escuchado y he estado relacionado con esas terminologías. ¿Y por qué yo hago referencia a eso? Porque hoy en día las personas tienen la mente más abierta, porque han venido y han encarnado nuevas esencias realmente con un talento muy especial. Yo le digo talento para que me comprendan y poder llegar a todas vuestras conciencias, pero realmente es un trabajo que dichas esencias han venido haciendo a través del tiempo, a través de las distintas encarnaciones que han tenido. Nada es casualidad, todo tiene una causa en este universo que conocemos. Y aquellos jóvenes y aquellas almas jóvenes, sí, no voy a decir prematuras, porque sería realmente ofenderlas. Aquellas almas con cuerpos jóvenes, con cuerpos que, bueno, se ven llenos de vitalidad, sí, y que se ven llenos de entendimiento. Y esto es posible gracias a la era que estamos viviendo, y es la era de Acuario, sí, la era de la iluminación, la era del despertar. Nos mencionaba el avatar de Acuario, el venerable maestro Samael Aun Weor, quien afirmaba de que el 4 de febrero de 1962 inició la era de Acuario y se le dio fin y culminación a la tenebrosa y maquiavélica era o edad de Piscis, por así decirlo. Una edad llena de sangre, una edad llena de violencia y sobre todo una era o una edad, ¿sí?, donde todo era oculto, donde si lo hablabas te asesinaban. Hoy en día no, hoy en día lo puedes hablar. Y medios y plataformas digitales como los que vemos hoy en día nos facilitan que los podamos compartir y que puedan llegar a aquellas personas que se sienten diferentes en el mundo. Porque la verdad, este tipo de temas, a pesar de que nos ayudan a todos, lastimosamente no todas las personas vienen para estudiarlos. Sí, sería fenomenal de que una vez en su vida supieran de eso y vieran de que hay algo diferente.
pero lastimosamente no todas las personas vienen para estudiarlos o comprenderlos, ¿sí? Porque es un proceso. Nos lo han enseñado los múltiples guías y maestros que vinieron en su época. ¿Y a qué hago yo referencia en esto? Estamos viviendo en estos momentos, pensaría yo, de que es una de las épocas o de las eras más importantes de la historia del hombre, porque hoy en día vemos la espiritualidad mucho más allá de rezar, mucho más allá del miedo y del temor que nos infundieron las distintas y diversas iglesias. Vemos la espiritualidad como algo muy, muy cercano, pero que a la vez también nos muestra la ciencia. No está tan alejado de la ciencia. Lógicamente, existe una falsa ciencia, ¿sí? La ciencia es buena, pero saberla llevar, saberla manejar, porque también hay mafias dentro y hay carteles dentro de la misma ciencia. Para nadie es un secreto que desde que exista lucro y exista dinero, siempre van a haber mafias, siempre van a haber monopolios y siempre van a haber personas o individuos que quieren monopolizarlo, como ya lo mencionaba, y tenerlo todo bajo su control. Han habido grandes hombres que han desarrollado fórmulas, voy a utilizar una palabra antigua, magistrales, fórmulas muy importantes, tratamientos muy importantes para combatir diferentes enfermedades, pero que han sido silenciados, porque la enfermedad genera más ganancia que la sanación. Porque aquellos instrumentos que te venden y vienen para 1 o 2 años generan más ganancia que algo que sea perdurable. Entonces la misma ciencia censura a la ciencia. Es lo que pasa hoy en día. Y ya no desviándonos del tema, a eso hacemos referencia. Hay muchísimos grupos que estudian la gnosis. Hay unos que rechazan las doctrinas o los conocimientos de otros porque no comulgan con la persona que las expresó. Hay otros que lo rechazan porque dicen que se quedaron en la antigüedad y que se necesitaba una reestructura y una reformación, ¿sí? Y cuando ven que llega alguien que lleva estudiando gnosis 30, 40, 45, 50, como mi papá, que le estudiaba desde 1970, pues a la fecha, ¿cuánto lleva, cierto? Entonces nos podemos dar cuenta y nos podemos dar a la tarea de ello. Es muy importante poder identificar eso, porque vuelvo y lo digo, y lo repetía en uno de los videos anteriores. Las personas hoy en día creen más en el mensajero que en el mensaje. Piensan más que es más trascendental el mensajero que el mensaje. Y si lo vemos de esa forma, estamos y no estamos en el conocimiento gnóstico. Estudiamos y no estudiamos el conocimiento gnóstico. Practicamos y no practicamos este conocimiento tan valioso que es la gnosis. En una ocasión quiero compartir algo personal. En algún momento de mi vida, yo soy de las personas que me encanta hablar con las otras. Sí, soy muy sociable. Y más cuando se puede aprender algo. Siempre tengo la predisposición para estar ahí. Poder conversar, poder dialogar, poder compartir ideas. Si me las aceptan o no, bueno, es cosa de ellos. Pero créeme que desde que haya la posibilidad de aprender, soy uno de los que me siento en primera fila a escuchar detenidamente. Es lo que más me apasiona y me gusta del esoterismo y de la búsqueda del conocimiento, que es algo que no tiene fin. Siempre se aprende algo nuevo y algo valioso. Y en algún momento llegaron a mi casa y unos vecinos, unas personas llegadas ahí al lugar donde vivía, entonces llegaron y empezaron a hablarle a mi esposa, ¿sí? Acerca de Dios. Entonces pues mi esposa lo primero que hizo fue mandarme a mí y dijo, pues Uriel, ve y escúchalos, tú que tienes el talento para eso. Y yo, bueno, listo, vamos a compartir. Yo no les había dicho nada de lo que yo estudiaba, para nada. Los escuchaba detenidamente, aprendiendo lógicamente. Y bueno, y compartía, hicieron algunas reuniones, me invitaron, me dijeron, no, pues Uriel, interpretas muy bien ciertos aspectos de la Biblia. Y bueno, querían vincularme en ello. Yo siempre con respeto les dije pues que en el momento no tenía la disponibilidad para ello, que estaba haciendo pues otras cosas, pero que respetaba muchísimo lo que ellos compartían,
¿Por qué? A pesar de que ha hablado de que ha llegado la hora del final de las iglesias, por la corrupción, por las mafias, porque todo lo han monopolizado, porque buscan más el dinero, ¿sí?, que cualquier otra cosa. Pero hay que dejar algo muy en claro. El 100% de las personas que pertenecen a cualquier tipo de iglesia no tiene la culpa, ¿sí? Es como todo, ¿sí? ¿A qué me refiero yo? Nos damos cuenta de que el 97% de la población está subyugada a nivel mundial, está dormida. De que hay un 2% que está despierto y busca despertar a las otras personas, y es difícil. Y hay un 1% que tiene el recurso, o que tiene los recursos y los materiales de todos, y es el que nos subyuga globalmente. Lo mismo pasa con las iglesias. No todas las personas son malas que porque estén en ellas, o todas las personas son corruptas, o porque dicha otra iglesia estuvo relacionada con dineros del narcotráfico, entonces todas las personas, no, pero lastimosamente las personas que están en los lugares jerárquicos de ellas son las que pues tienen la predisposición para dejarse corromper, y para nadie es un secreto, independientemente de la iglesia que sea, para nadie es un secreto de que han habido escándalos, ¿sí?, de pedofilia, han habido escándalos de narcotráfico, han habido escándalos de lavado de activos, han habido escándalos de trata de personas, de desaparición de personas, bueno, en fin, vaya uno a saber tantas cosas que ocurren de puertas para adentro. Entonces es lo mismo, porque vas a rechazar a una persona cuando pues sabemos de que el 1%, el 2 o el 3% de todo ese conjunto de personas es el que tiene pues la predisposición? Entonces venirse usted a enfrentar con otra persona que está en el mismo camino que tienes, pues realmente pues no tendría gracia, ¿sí? Es una persona, antes hay que agradecer a Dios, al cielo, al universo, bueno, a lo que tú creas o como lo definas, de que hay una persona que en cuando sea quiere tener una vida correcta o quiere emplear o hacer lo mejor de su misma vida para ello. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Entonces dialogaba con esas personas y todo. Pasó algo muy interesante. Dentro de las personas que estaban compartiendo, apareció otra persona que estaba yendo a otra iglesia. Yo no estaba en ninguna. Simplemente pues llegaban y había una reunión y me invitaban y yo pues, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Bueno, vamos. Después sacar el cuerpo es complejo en algunas ocasiones. Como todos nos puede pasar. Entonces, ¿qué pasó? Llegué, fui y todo. Entonces llegaron a un momento en el que pues ya querían de que las personas ingresaran seriamente pues a ese movimiento religioso, a esa iglesia, bueno, como se llame. Entonces llegó otra persona y dijo que asistía a otra y que asistía a esta y asistía como a 3. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que entonces llegó una de las personas y le dijo: no, mira, lo que pasa es que si tú asistes a esta, asistes a esta, asistes a esta, entonces resulta y sucede que pues no vas a tener lo mismo. Entonces yo dije, bueno, acá viene lo interesante. Vamos a poner muchísima atención. Entonces yo no dije nada, esperé que se respondieran. Y llegó y le dijo, bueno, ¿pero por qué? Le dijo, no, porque es que en esta enseñan esto, en esta otra enseñan esto, nosotros enseñamos esto. Y bueno, hasta ahí tienen razón. El punto llegó cuando llegaron y dijeron, y llegó al punto en el que dijo, es que si tú asistes a esta y no asistes a la mía de forma total, entonces no vas a tener la misma cobertura. De pronto pues utilizó una palabra técnica de hoy en día de la cobertura de la CPS. A mí me causó bastante gracia en ese sentido esa palabra, porque es algo que pasa hoy en día y que lo hemos evidenciado en muchos de los movimientos que hay. Y es que piensan de que el cielo está dividido y piensan de que cada uno tiene su pedacito de cielo y que es dueño de su pedazo de cielo y que de ahí nadie lo va a mover. Y entonces estamos trasladando ideas erróneas y equivocadas de este mundo para otro plano espiritual. Que si ese plano espiritual se ha mantenido virgen y se ha mantenido selecto es por lo mismo, ¿sí? Porque no tiene nada que ver con lo que pase acá en la tierra. ¿Sí me hago yo entender? Entonces llegué y dije, ¿cómo así que coberturas? Me lo dije a mí mismo. Que entonces que si estás aquí, entonces Dios no te va a dar la misma cobertura. Entonces, bueno, que somos una EPS, somos una IPS, estamos afiliados a un seguro social, no estamos afiliados a un seguro social. Bueno, ¿en dónde venden esas coberturas? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces es lo mismo. Hay personas
que llegan y dicen, no, es que si tú estás aquí, no puedes ni siquiera mirar estos, no puedes ni siquiera tomar enseñanza de acá, no puedes hablar de ellos. ¿Por qué? Porque entonces no vas a tener lo mismo, porque solamente hay uno. Bueno, y entonces, luego no estamos hablando y no estamos diciendo de que cada uno de nosotros tiene una esencia primordial, tiene una chispa divina, tiene una conciencia independiente. Luego, ¿acaso los libros sagrados del gnosticismo no dicen que allí donde Él reside no hay diferencia, pues la diversidad es la unidad? Entonces, ¿por qué vamos a rechazar a otro? ¿O por qué vamos a condenar a otro? ¿O por qué vamos a despreciar a alguien por hablar? Luego, ¿acaso no todos tenemos derecho a despertar la conciencia? Luego, independientemente de que tengas 80 años, porque he hablado con personas que tienen 80, 85 años, que llevan muchísimo tiempo estudiando la gnosis, he aprendido bastante de ellos, he compartido con ellos, ¿sí? Y he hablado con personas que son menores a mí y también la estudian. Pero es que aquí estamos hablando de la esencia, de la conciencia, no estamos hablando de edad. Porque si estamos hablando de edad, entonces digamos que la persona que más tiene años, entonces es la más consciente. Y pongamos a que haga todo. Luego, ¿acaso cuando esa persona desencarne, y aquí es donde voy a empezar a tratar el tema de hoy, cuando esa persona desencarne, luego esa persona, después de ciertos ciclos y ciertos procesos que vive su alma, no va a volver a encarnar después de un tiempo? ¿Y cómo va a encarnar? Va a encarnar siendo una persona de 40, 45, 50, 55, 60 años hacia adelante. No, encarna desde los 0 años. Encarna desde el momento en el que el ángel de la vida, de una u otra manera, enlaza ese embrión, ¿sí? Esa esencia con el esperma, y se produce el proceso de la fecundación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Luego esa persona que llegó hasta los 60, 70 años no va a volver a ser joven nuevamente. Entonces, ¿por qué la diferencia o por qué el señalamiento en las edades? ¿Por qué esa diferenciación? Si es que estamos hablando de que nosotros creemos en la reencarnación, de que creemos de que existe una rueda del samsara, de que la misión es salirnos de ese samsara, revolucionar ese samsara, por así decirlo, y poder salir de esta matriz, si utilizamos un lenguaje moderno, ¿sí? Poder salir de esta malla, ilusión que se utilizaban en la antigüedad, que podemos encontrar en los textos débicos de Oriente, que podemos encontrar allá en esos grandes textos llenos de sabiduría, ¿sí? Que encontramos allá en la India, en el Tíbet, como el libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol, como encontramos en el Mahabharata, como encontramos en el Ramayana, como encontramos en el Bhagavad Gita, ¿sí? Realmente son libros de muchísimo conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A qué hago alusión? No importa el movimiento, no importa la iglesia en la que estés, no importa la corriente en la que estés. Lo importante es que tú despiertes conciencia. Lo importante es que puedas llegar algún día a despertar ese Kundalini y a integrarte con ese real ser que hay en tu interior. Por eso, como se decía en algún tiempo atrás, que cualquier persona podía estudiar la gnosis independientemente de la creencia que tuviera o de la religión que siguiera, porque la gnosis es un conocimiento universal, si lo vemos de esa forma. Más allá de ese metemiedos, ¿sí? De ese espantaflojos, yo lo llamo de esa manera, me disculparán, que nos metieron antiguamente donde decían, los gnósticos son brujos, los gnósticos son magos, los gnósticos son aquellas personas, mejor dicho, no te relaciones con ellas. ¿Por qué? Algo de lo que me han enseñado a mí es a tratar de ser lo más respetuoso con las personas, a tratar de ser lo más servicial con las personas. De hecho, lo recordamos en los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? El nacer, el morir y el sacrificio por la humanidad. Y vendría a ser un anhelado 4º factor, por así decirlo, algo agregado, pero muy importante, que es el servicio a la humanidad, ¿sí? ¿Qué se pide? Se pide el despertar interno. ¿Qué se busca? Compartirlo, pero ya es decisión de cada persona.
Por eso hago este llamado a las personas, independientemente del grupo en el que estés, ¿sí? Pueden encontrar en mí un amigo más. No nos dejemos distanciar, que porque este está de acuerdo, que porque este no está de acuerdo, que porque este sí, que porque este no. Porque es que así nos han dividido toda la vida. Toda la vida nos han dividido de una u otra manera. Y cuando nos dividen es que somos frágiles, porque entonces empiezan las ideas de los hombres de una u otra forma a generar cierta influencia. Y es donde se puede originar, como lo decía el venerable maestro, acerca de, bueno, los equivocados sinceros. Personas que, bueno, se equivocaron, tomaron decisiones pensando de que el hombre que estaban siguiendo, o la persona, o el mensajero que estaban siguiendo, era más importante que el mensaje. El mensajero viene, entrega, expone su doctrina, despierta su conciencia, y después de que despierta su conciencia, este mundo ya realmente se está volviendo una cárcel para él. Llega un momento en la vida de todo iniciado donde llega tal despertar de la conciencia, donde la verdad ya no necesita estar en este mundo. Y ahí es donde la muerte aparece y se hace trascendental. Porque la muerte es la que nos da ese impulso para una evolución. Pero si lo vemos desde la forma espiritual, tenemos la idea de que la muerte o que el proceso de la muerte es doloroso. Y claro, total, es doloroso. El que diga que se le murió un padre, se le murió un hijo, se le murió un hermano, se le murió la esposa, la novia o el novio, y que diga que no sintió nada, no es diferente de un carnicero. La muerte es un proceso, y es un proceso duro, porque nadie sabe qué pasa después de ella. Al menos nadie sabe qué pasa después de ella. Pero los textos védicos, los textos de la antigüedad, los conocimientos ancestrales que encontramos, ¿sí?, en civilizaciones o en pueblos como los mayas, los toltecas, los incas, los chichas, los araucanos, ¿sí?, en algunas de las tribus del norte, como los Hopi, y bueno, y grandes pueblos de la Europa, de los nórdicos, de los druidas, ¿sí?, de los celtas, y de, bueno, todas estas corrientes que han estado. También encontramos en Oriente, ¿sí?, como los brahmanes, como también los seguidores del dios Vishnu, ¿sí?, también como los seguidores del budismo, y bueno, en fin, gran cantidad de conocimientos. Bueno, se me olvidaba, Egipto, Persia, Babilonia, ¿sí?, Sumeria, bueno, y la antigua Israel, o el antiguo pueblo, la ciudad de Ur. Realmente es muy, muy interesante todo este conjunto de aspectos y la cosmología o la forma en la que ellos veían la muerte. Vemos de que somos aparentemente, me decía mi padre esta mañana cuando hablaba, decía, el mundo es un pañuelo, se encuentra uno personas conocidas en cualquier momento. Puede ser un pañuelo, pero también hay grandes distancias, y más en la antigüedad. Y muchos de aquellos pueblos se diferenciaban de los unos a los otros por cientos de kilómetros, por océanos, por lugares que aparentemente no eran conocidos, pero tenían ciertas ideas que eran similares. Y si son similares, ¿por qué era? Porque hubo una gran verdad en algún principio que les compartió y les enseñó todo ello. Y siempre se hablaba de la muerte. Y muchas de aquellas tradiciones de aquellos pueblos que ya mencionamos hablaban de una nueva encarnación, una nueva reencarnación, un nuevo proceso después del proceso de la muerte, ¿sí? Hoy en día, pues las personas, muchas personas que son del ateísmo, pues dicen que no hay nada más allá de la muerte, que simplemente somos humanos, somos una bolsa de materia, y aquí estamos, y bueno, vivimos 20, 30, 40, 50 años, un año, varios meses, bueno, en fin, lo que le toque vivir, y no hubo más, ni va a existir nada más. En el campo de la espiritualidad lo vemos de forma diferente. Vemos de que hay algo más allá de ello. Vemos de que hay casos de personas que recuerdan, de niños, de infantes, que no sabían nada de otras personas y recuerdan de forma precisa ciertos eventos del pasado. Vemos casos de niños que estando en ciudades diferentes sabían las calles y los lugares en los cuales habían habitado,
y se pueden encontrar aún con los, según los casos que se mencionan y que se han estudiado, con casos de hijos que aún vivían cuando ellos fueron sus padres o fueron sus abuelos. Realmente eso pasa desapercibido. Eso es otra muestra más. Vemos personas que a través de estados iluminados o de estados alterados de la conciencia, pero no con drogas, sino con disciplina, con autoobservación y con trabajo en sí mismo, recuerdan varias vidas pasadas y comprenden el porqué de ciertos temores o fobias que viven en esta, ¿sí? Le comentaba yo a una persona de que desde muy pequeño, desde muy niño, yo no puedo ver un cuchillo, una lata, una navaja, bueno, lo que sea que tenga filo, porque más duraba viéndolo cuando terminaba cortado. Yo decía, pero ¿cómo termino cortado si lo acabé de ver y ya estoy cortado? Sí. Y siempre tenía un sueño recurrente. Tenía un sueño recurrente de que estaba acostado como en una arrocera, en un lugar de campo, y de que de alguna u otra manera un disco de tractor me cruzaba por una de las piernas, por una parte del cuerpo, y se veía la carne así abierta. Y ese sueño lo tenía. Y bueno, yo arroceras ¿en dónde? Sí, es cierto, mi papá, mi abuelo fueron hombres de campo en su tiempo. Mi papá como hasta una edad de unos 20 años, mi abuelo sí toda su vida. Pero yo, persona de campo, pues sí, voy, trabajamos en la granja que tenemos, pero de igual manera no es que sea tan permanente, porque pues siempre hay que estar haciendo otras cosas, el tiempo no alcanza. Y este sueño yo lo tenía y siempre esa cuestión así. Y se me presentó, cuando yo estaba terminando el 11, se me presentó la oportunidad de estudiar en la universidad. Yo quería estudiar ingeniería agronómica. Hoy en día soy contador público. Es como diferente, como de extremos. Debe ser por el signo Libra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurría de que quería estudiarlo y de un momento a otro no se dieron las cosas. Y no se dieron, y yo buscaba y buscaba y buscaba y buscaba por todos medios. Compré los pines, compré, bueno, las claves para poderme registrar y eso. Tenía el puntaje para eso y no se dio. No se dio, me dijeron, no, tiene que esperar. Y bueno, por cosas de la vida, pues lastimosamente no se pudo estudiar esa carrera. Una carrera que la ingeniería agronómica pues tiene que ver con el agro, con el campo. Era para estar netamente ahí. La mayoría de los agrónomos de mi país pues se dedican a la observación, sí, y bueno, todo lo que tiene que ver con el tratamiento, el desarrollo para que el proceso de la siembra y de la cosecha de arroz sea la más fructífera para los campesinos o los agricultores de la región. De eso trata la ingeniería agronómica, herbicidas y bueno, el tratamiento de las plagas, bueno, en fin. Esto yo lo quería hacer, no se pudo, sí, me dolió de que no se pudiera con todo el esfuerzo que hice. Bueno, todavía estaba muy joven y me tocó pues comprender. A medida de que pues se iban haciendo las prácticas de esoterismo y esto, pude recordar el porqué de la fobia. Y no más que una fobia, era algo de que veía algo con filo y terminaba cortándome, ¿sí? Donde no hubieran, realmente no sabía ni siquiera había eso, cuando metía la mano y ya estaba cortado, metía el dedo y ya de una vez salía sangre. Yo, pero ¿por qué esto? Y algo muy interesante que me pasaba, que se lo digo a mi esposa, le decía, yo veo algo con filo, ¿sí? Y automáticamente me mandaba la mano aquí al cuello, sí, me sobaba el cuello y yo, uy, como que cierta cuestión. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente. A medida de múltiples prácticas y todo lo relacionado con ello, pude encontrar la razón de que fue en una encarnación muy anterior a esta. Esto, no voy a decir cuál, eso me lo reservo, son reservas del sumario. Me cortaron la cabeza. Sí, las personas que estudian esoterismo, que estudian ciencias ocultas, que estudian el despertar de la conciencia y el recuerdo de sí mismo de las vidas pasadas, pueden saberlo o pueden afirmarlo debido a sus propias experiencias personales. Y entonces en esa experiencia pude encontrar la razón del por qué me mandaba siempre la mano. Era que era algo ya, veía algo así y de una vez la mano como al cuello, como a sobar. Y pude encontrar la razón del por qué me pasaba eso. Cuando la pude encontrar y dije, bueno, ya sé
el por qué me pasa esto, el por qué pues no es una fobia, pero sí es algo que estaba relacionado ahí. Y entonces di gracias a Dios de, bueno, menos mal no estudié ingeniería agronómica, menos mal no me relacioné así a fondo, porque pues ya cuando hablamos de la siembra de cultivos grandes, sí, ya se habla de maquinaria pesada, maquinaria agrícola, tractores, rastrillos, máquinas de coger arroz, los discos. Entonces pues ya sí debe estar relacionado. Lo más probable era que se hubiera vuelto a pasar por una recurrencia similar a la de ese tiempo. Entonces para eso sirve el despertar de la conciencia, para poder superar cierto tipo de situaciones que nos vienen marcadas y que de una u otra forma las podemos superar desde que trabajemos en sí mismos, desde que tengamos la predisposición y la disponibilidad, ¿sí?, para poder hacer un trabajo interno. Y en fin, hablamos de los casos de la muerte, ¿sí? Y bueno, por eso mencionamos el ejemplo que ponía. Nos dicen de que 3 cosas o 3 aspectos, nos menciona el avatar de Acuario Samael Aumbeor, van al sepulcro. Una de ellas es el cuerpo físico, otra de ellas es el cuerpo vital y otra de ellas es la falsa personalidad o la personalidad, ¿sí? Recordemos de que la falsa personalidad es como el vehículo de expresión del ego, como lo habíamos mencionado en uno de los primeros temas del seminario que estamos viendo. Lo pueden encontrar en la lista de reproducción del canal. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el cual se pierde la envoltura física, se pierde el cuerpo físico, ¿sí?, el cuerpo vital se va con ella, ¿sí? ¿Y por qué decimos el cuerpo vital? Porque es que el cuerpo vital, de una u otra manera, molecularmente, es el que dota y llena de energía, ¿sí?, este cuerpo físico. Según los estudios y los conocimientos gnósticos y esotéricos, una de las horas más importantes y trascendentales de nuestro diario vivir es el descansar. Ahí es donde sale a alimentarse y a regenerar nuestro cuerpo físico. De ahí es lo importante del por qué se tiene que tener un buen descansar, ¿sí? De ahí es lo importante donde nos menciona de que lo más importante para descansar son las primeras horas de la noche, ¿sí? Lo que son, ojalá estuviéramos dormidos o estuviéramos en el proceso del descansar, ¿sí?, de la alimentación de ese cuerpo vital a partir de las 8:30, 9 de la noche en adelante es donde se tiene la posibilidad de descansar y donde se nutre nuestro cuerpo vital, ¿sí? Entonces, cuando se pierde la envoltura física, bien sea por muerte natural, por enfermedad, bien sea por accidente, por lo que sea, nuestro cuerpo vital está sujeto a esta materia. Está sujeto molecularmente a la composición de nuestro cuerpo físico y de nuestras células, por así decirlo. Entonces, cuando perdemos nuestro cuerpo físico, él va también al sepulcro. ¿Qué más va al sepulcro, además del cuerpo físico, del cuerpo vital que ya explicábamos? Se me olvidaba. Algunas personas, ¿sí?, algunos esoteristas y estudiosos en el campo de los misterios, por así decirlo, relacionan, yo también lo relaciono, el cuerpo vital con lo que se conoce como el aura. ¿Por qué motivo? Porque las personas que podemos ver e identificar el aura de las otras personas que tenemos, que desarrollamos. Hay personas que nacen con ello, personas que nacen con un poquito y se puede desarrollar. Y se puede ver cuando una persona está por caer enferma o está pasando por un proceso difícil, puede ser emocional, mental, ¿sí?, puede ser un proceso psicológico, un proceso de malestar físico. Se puede observar en el aura cómo cambia la tonalidad y cómo se puede identificar a través de ella qué problema puede estar pasando la persona. Entonces, yo soy de las personas que lo relaciono. Hay otras personas que no lo relacionan. Yo relaciono la vitalidad con el cuerpo áurico, ¿sí? ¿Qué ocurre? Viene la personalidad de la cual ya hemos hablado en temas anteriores en el seminario. Y es esa falsa personalidad que se desarrolla de los 0 a los 7 años. En ese momento, nuestro subconsciente, ¿sí?, o nuestro inconsciente, capta entre 20 y 30 metros a la redonda todo lo que ocurre. Después, con el paso del tiempo,
es que se va arraigando o se va desarrollando todo aquello que aprendió, que absorbió. Por eso decimos que los niños son como una esponjita, absorben todo. Si hay un niño que escucha groserías en su casa o en su entorno, créame que las va a expresar en algún momento, ¿sí? A veces no en su casa, a veces no en sus padres, lo escuchan de las demás personas, porque recordemos, 20, 30 metros a la redonda. Entonces vemos el cuerpo físico, el cuerpo vital y la falsa personalidad van al sepulcro. La falsa personalidad se alimenta de los recuerdos, de las emociones, de la energía que entregamos al recuerdo de esa persona. Si mal no lo recuerdan, en algunos videos yo siempre he dicho de que para mí los espíritus que algunas otras personas ven no son reales, ¿sí? De que yo siempre los denomino y los relaciono con la falsa personalidad, ¿sí? Para mí la esencia y la alma siempre ha sido algo distinto. Una cosa es conectar con la falsa personalidad, otra cosa es conectar con el alma real de la persona. ¿Quiénes conectan con la falsa personalidad? Aquellas personas que van a un lugar donde hubo una muerte trágica o muy brutal, y me disculpan la palabra. Ahí está la falsa personalidad. Se la pasa del lugar de la muerte a su casa, al sepulcro, y de allí hasta que se desintegra. El proceso de desintegración de la falsa personalidad es muchísimo más largo que el del cuerpo vital y el del cuerpo físico. Recordemos que el del cuerpo vital va sujeto a la descomposición del cuerpo físico y viceversa. Y el de la falsa personalidad sí tiene muchísimo que ver, porque si vemos de que hay personas que recuerdan y recuerdan y recuerdan a alguien, esa falsa personalidad no se desintegra. Hay falsas personalidades inmortales, como lo hemos dicho en dicho tema, que son las falsas personalidades de aquellos personajes históricos. Ya esos son casos aparte, ¿sí? Donde siempre van a estar ahí, porque van a estar en el imaginario colectivo, van a estar, bueno, en la conciencia colectiva de las personas, y en determinadas fechas siempre se van a hacer más fuertes, o va a haber la posibilidad de que en los lugares en los que estuvieron siempre hicieron mayor presencia o hacen mayor presencia, debido a que siempre roban algo de energía. Ya hablando de ello, vamos a hablar de lo que se conoce como los 3 juicios, por así decirlo, ¿sí? El libro tibetano de los muertos, el Bardo Thodol, hace referencia a que durante ese proceso, o esos 3 días, o esas 72 horas, o esos 3 días y medio, bueno, como se mencione, o como lo expresen, tanto el esoterismo, el gnosticismo, o bueno, o el libro tibetano, hace referencia a algo muy importante, que en ese transcurso es como si el alma la llevaran de un lado para allí, de un lado para allá, es como si fuera manipulable, es como si fuera moldeable, ¿sí? Es como si no tuviera ni siquiera conciencia que se acabó de ir. De hecho, en el libro tibetano de los muertos dice que es un proceso de desmayo. Pero entonces ahí hacen 3 juicios, según estas creencias. Y uno es el juicio por el peso, otro es el juicio por medida y el otro es el juicio por número. Nos mencionaba el maestro de que el juicio por peso es el peso de nuestras obras. Es el peso de cómo hayamos sido nosotros en esta vida, de cómo fue la manera de interactuar, de servir, de convivir y de compartir con las otras personas. Hay personas que son muy serviciales y lastimosamente no tuvieron dinero. Hay personas que tienen bastante dinero y son inservibles, como hay personas que tienen lo necesario y bueno, y actúan de manera necesaria. Asimismo pasa en ese momento. Ese es el juicio del peso. Está el juicio de la medida. Aquí es donde entra a tener importancia, muchísima importancia, los conocimientos gnósticos y del esoterismo crístico. ¿Por qué? Porque está relacionado con las 33 vértebras o las 33 cámaras del Kundalini, lo que también muchísimos esoteristas relacionan con los 33 años de Jesús el Cristo. Vemos aquí algo muy importante, ¿sí? Que son los 3 días o los 3 días y medio. Y aquí vemos muy importante algo con el cristianismo, con la historia del mítico Jesús el Cristo o el maestro Yeshua Ben Pandirá, como lo quieran llamar algunos. Y es donde se menciona y se establece algo muy importante y muy trascendental. Y es que el maestro, después de morir,
baja al Hades y sale victorioso del Hades, ¿sí? Entonces nos está mostrando como una alegoría a algo similar a lo cual nos menciona el gnosticismo, que lógicamente tiene raíces en ese cristianismo primitivo o en las enseñanzas específicas del Maestro Jesús el Cristo, ¿sí? O lo que también nos hace referencia con el libro tibetano de los muertos, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos con esto. La medida está relacionada con las 33 vértebras del Kundalini. Está relacionada con la transmutación y el sabio uso de las energías o de las aguas creadoras, y de cómo la fuerza o la energía Kundalini asciende por el canal medular de la columna vertebral hasta llegar a lo más puro y hasta llegar a lo más innato, que es donde nos va a conectar, ¿sí? En esa última cámara 33, que algunos podrán verlo relacionado con la cámara 33 de la masonería, que es un conocimiento similar. Y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que a medida de que cada persona o cada esencia haya evolucionado o haya ingresado, haya penetrado en cada una de esas cámaras, así misma va a ser esa medida que nos hablaban en estos 3 juicios que nos exponen o que exponemos hoy a través de la conferencia de El Rayo de la Muerte. ¿Qué ocurre? Está el otro juicio, ¿sí? Que es el juicio del número. En temas pasados del mismo seminario, si vemos como todo lleva una guía, como todo lleva algo que compagina lo otro. ¿Qué ocurre? En el juicio del número lo hemos relacionado con el número de existencias o de ciclos del samsara. Los 3000 ciclos de 108 vidas o de 108 encarnaciones del samsara. Nos menciona el avatar de Acuario, el venerable maestro Samael Aun Weor, o como lo conocen algunos, Víctor Manuel Gómez, el escritor colombiano, ¿sí? ¿Qué ocurre en este aspecto? Si la persona o la esencia está en un número inferior al 108, puede ser 100, puede ser 98, puede ser 95, puede ser 107, y de pronto del peso, de la medida y del número no fueron los correspondientes, se le daría otra oportunidad de que encarnara como ser humano. Allí difiere un poco con algunas teorías y algunos escritos budistas que mencionan algo diferente, pero bueno, ya es un tema aparte donde vamos a dar aclaración de ello. El venerable maestro Samael nos dice de que si la persona se encontraba en la vida 108, ¿sí? Independientemente de qué ciclo iba, si iba en el ciclo 3000, en el ciclo 2000, o si iba a volver otra vez a descender para volver a ascender otra vez por los diferentes reinos o estados de la naturaleza, como lo mencionábamos en un tema anterior del seminario. ¿Qué pasa? Si la persona tiene buenas obras, si ha trabajado sobre sí mismo y ha sabido darle un sabio uso a las energías creadoras y ha podido impulsar y proyectar esa energía Kundalini por cada una de las 33 vértebras, así pueda ir en la existencia 108. Se le da una nueva oportunidad para que pueda seguir y pueda trascender y despertar y conectarse con su íntimo, con su verdadero y único Dios, con esa representación del Dios externo, del Dios omnipotente que se encuentra en todo diseminado, y ese Dios o ese Dios microcosmos que está en nuestro interior. Algo parecido como lo que hablaba el gran Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios Ibis de Thoth, donde decía que así como es afuera es adentro y que así como es arriba es abajo. Nos hablaba el venerable maestro Samael Aun Weor a través de los múltiples libros y textos de conocimiento de que asimismo como están estos 3 juicios, asimismo también están aquellos beneficios. Las personas que no hicieron nada sobre sí mismos y no han cumplido el ciclo de las 108 vidas son personas que reencarnan de forma inmediata, ¿sí? Aquellas personas que fueron extremadamente malvadas, ¿sí? Que realmente son como esos genocidas de la historia, personas que no les ha importado matar 15.000, 20.000, que con sus órdenes han muerto hasta 1, 2, 3, 5 millones, 11 millones de personas. Son personas que realmente su ciclo de vida va a ser cada vez más y más y más corto y no va a tener tiempo absolutamente de nada, porque la involución lo está pidiendo, porque esa alma es necesario que involucione
para que pueda desintegrarse toda aquella maldad, ¿sí?, que se generó en él o que él le dio vida a través de su encarnación. Están las otras almas que hicieron algo y de que tienen el privilegio de estar en lugares donde otras almas no pueden acceder, que vienen a ser como ese estado nirvánico o como esos estados de la felicidad completa, como esos estados donde están las almas que comparten con otras almas y bueno, allí están gozando de lo que pudieron hacer en vida, ¿sí? No de lo que consiguieron en vida, no, de lo que pudieron hacer por sí mismos y de lo que pudieron compartir y ayudar a su prójimo. Y están las almas, como lo mencionábamos en un principio, bueno, ya me he adelantado, que por su maldad, bueno, la involución los llama de forma rápida. Es cierto que la ley no da saltos, ¿sí?, y de que se tendrían que cumplir esos ciclos de 108 vidas hasta completar 3000 y bueno, y las respectivas cadenas de involución y evolución que nos muestra el samsara, ¿sí?, o el reino del samsara, o la rueda, o la dimensión del samsara, como lo quieran llamar. Entonces, pues lo que exponemos en esta conferencia, lo que exponemos en este tema del seminario, esperamos sea de agrado para todos ustedes. Si les gustó, les invito a darle like, les invito a compartirlo. Siempre se hace con el objetivo de poder compartir con todos nosotros, ¿sí? Cuando hablo con todos nosotros, es ustedes y las personas que, bueno, hacen posible de que se pueda transmitir y compartir, editar y exponer estos temas. Realmente lo más importante de todo es que cada uno de nosotros pueda despertar su propia conciencia, pueda encontrar la propia verdad, ¿sí? No sigan hombres. Recuerden de que el mensaje es lo primordial al mensajero. Han venido muchísimos mensajeros y de que así como ellos han venido, así se han ido y han venido nuevos, y de que cada uno de los mensajeros que viene, pues bueno, trae algo nuevo que enseñar. Cierto, podemos ser fieles a la doctrina, pero recordemos de que cada uno de nosotros puede despertar. Ese es el objetivo. Si no existiera ese objetivo de que cada uno de nosotros pudiera despertar y pudiera encontrarse con su real ser, pues entonces no, pues a mi concepto no tendría sentido cerrar la puerta antes de siquiera abrirla, ¿cierto? Les habló Uriel Vázquez. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Namaste.